El día de hoy a un servidor, Eric Delgadillo Marín, le corresponde hablar sobre el capítulo 5 del libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente constitucional de México. El capítulo 5 habla sobre la primera elección y el fraude del 2006. Andrés Manuel López Obrador llega a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2000, con una muy estrecha ventaja sobre Santiago Krill, que en aquel momento era candidato del PAN, y bueno, toda la efervescencia del cambio y demás que traía o que de menos trató de engañarnos a muchos mexicanos y mexicanas Vicente Fox, pues con ese mismo ímpetu, Santiago Krill, aquí en la Ciudad de México, pues también tomó un papel importante. Pero el que sale victorioso de todo ello fue Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose por primera vez en jefe de gobierno de la Ciudad de México de un gobierno de 6 años, porque en 1997 había triunfado la figura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Su etapa como gobierno fue del 97 al 2000. Andrés Manuel López Obrador, desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, fue un personaje que despuntó muy importante, se dio a conocer a nivel nacional y toda su visión de país la expresaba sin miramientos e inclusive hacía esta condición, no podría decir si de contrapeso, pero sí uh, de un crítico hacia las funciones, aspectos y proyectos que se ejecutaban desde el gobierno federal en aquel momento, ¿no? Al ser eso, pues su popularidad no nada más se dio en México, sino también traspasó las fronteras mexicanas. Y bueno, es así que hacia 2005, a través del proceso del desafuero, con el cual también gana un protagonismo nacional muy importante, se posiciona como el principal candidato para poder obtener no nada más la candidatura, valga la redundancia, sino también la presidencia de México en el 2006. El PAN venía muy desgastado, el PAN a través de la figura del presidente de aquel momento que era Vicente Fox Quesada, con una estrategia fallida de detener la carrera política de Andrés Manuel López Obrador a través del desafuero, perdón, venía pues en un proyecto sumamente golpeado, ¿no? El candidato del presidente Fox era Santiago Krill y por ciertas circunstancias y manejos al interior y decisiones tal vez exteriores a ese partido, acabó siendo Felipe Calderón Hinojosa, un elemento que más tarde íbamos a lamentar todos los mexicanos y mexicanas. Regresemos al punto. La popularidad de Andrés Manuel, la proyección que había tenido en la Ciudad de México como jefe de gobierno, la serie de apoyos y programas que habían ejecutado en la Ciudad de México, pues le había dado cobertura nacional. Entonces, ya consiguiendo la candidatura hacia el 2006, su campaña fue principalmente con la gente, para la gente y desde la gente. ¿A qué voy? Empezó a organizar muchos sectores de los que le llamaban promotores del voto, para que difundieran sus ideas, para que convencieran a la gente, para que fueran avanzando. Es así que la popularidad de Andrés Manuel creció. Si ya venía siendo una figura importante hacia 2005, cuando el proceso del desafuero, hacia el 2006, su protagonismo, su personalidad, su popularidad había alcanzado niveles muy importantes en donde ya lo ubicaban como el principal triunfador de la jornada electoral que se llevaría a cabo ese año alrededor del primer domingo de julio. Inclusive, por decisión propia, no asistió al último debate y la popularidad de Andrés Manuel siguió. Pero así como la popularidad de Andrés Manuel subía, también los sectores hegemónicos, los sectores conservadores, como bien define actualmente el presidente, pues empezaron a hacer guerra sucia, empezaron a afectar los procedimientos democráticos y a violarlos, a violar la ley electoral, porque empezaron a
infiltrar una serie de campañas de calumnias, de mentiras, a través del poder del dinero, de desprestigiar su nombre, de decir que era un peligro para México. Hablaban y mencionaban que inclusive tenía afectaciones de índole mental, que tenía que verlo un psiquiatra, una serie de barbaridades y de mentiras que desafortunadamente hicieron en muchos casos un gran sesgo en la población que estaba indecisa y que en algún momento había visto a Andrés Manuel como opción y que debido a esas campañas rapaces, pues tal vez pudo haber cambiado su perspectiva, pero no con ello, también a través del presidente del en aquel momento IFE, Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, se originó y se gestó uno de los mayores atracos que se pueda tener memoria electoralmente hablando. Junto con el del 88 me parece que son los más eh, verdaderos y cínicas atracos. Digo, también la del 2012 con Peña Nieto cuando se postuló Andrés Manuel, fue un conflicto importante, pero ahí fue más de dinero, fue a través de Monex y lo trataron de maquillar de diferente forma, pero el fraude del 2006 orquestado desde el IFE y pasando por todos los demás y validado por muchos de los partidos políticos que desafortunadamente, y hay que clarificarlo, traicionaron a Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el extinto PRD, que muchos de sus cuadros en aquel momento pensaban en darle el respaldo, pero era de dientes para afuera, porque realmente muchos de estos personajes le traicionaron. Y sí, en aquel momento Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia por el PRD, el PT y otra serie de, de partidos que se habían unido para poder competir. Pero digamos, y lo tenemos como ejemplo, que el enemigo estaba dentro de casa. ¿Por qué? Porque en el proceso también mucha gente del propio PRD le traicionó. Es así que con un punto 56%, ojo, se hablaron de cerca de 533,000 votos, 553,000 votos de diferencia, Felipe Calderón Hinojosa le había ganado a Andrés Manuel López Obrador. Este proceso orientó a una nueva ubicación de las acciones políticas por parte del pueblo. ¿Cuáles fueron estas? Se reforma 3 meses, se constituye el gobierno legítimo y se le da una serie de circunstancias y de acciones para que Felipe de Calderón no tomara protesta. Y más sin en cambio, con toda la trampa y corrupción que engloba la oposición hoy en día en México, esa oposición entreguista, Felipe Calderón Hinojosa toma posesión el 1 de diciembre de 2006 por la puerta de atrás, porque la Cámara de Diputados estaba tomada. Y en contubernio con el PRI, buscaron la forma de ingresarlo para que tomara posesión. Un presidente totalmente ilegítimo. El fraude del 2006 tiene que ver también con asesinatos de principales miembros de los cuadros más avanzados que en aquel momento tenía el extinto PRD y de pensamiento progresista. Muchos desaparecidos, asesinados, eh, extorsionados, perseguidos. Estamos hablando de una maquinaria estatal contra quien quería hacer un cambio, más la política que se llevó a cabo con los medios de comunicación, con Televisa, con TV Azteca, radiodifusoras, o sea, todo en contra. Por eso es que hacia el proceso del 2012, pero principalmente hacia el 2018, los elementos democratizadores de las redes sociales fueron cruciales e inclusive el actual presidente hablaba de las benditas redes sociales, porque ese cerco informativo, gracias a estos medios o a estas formas
de interacción social digital pudo romper el cerco informativo. Que el 2006 nos sirva como un elemento para recordar lo que ya no queremos en este país. Grupos hegemónicos, grupos de interés que están haciendo y son capaces de todo para defender sus intereses. Pero gracias al tesón, a que la gente siempre lo apoyó, es que así hacia el 2018 no pudieron ya sostener más y fue una aplastante victoria de Andrés Manuel López Obrador para poderse convertir en presidente de México en este caso. Después de luchar desde el 2000, siendo candidato y triunfando como jefe de gobierno en la Ciudad de México, en 2006 con la primera candidatura presidencial y campaña presidencial, y hacia el 2012, en donde circularon millones y millones y millones, no de pesos, de dólares, para que se ganara la elección. El 2006 lo tenemos que recordar como una acción de resistencia civil, de tesón que tiene el pueblo de México para defender lo que ellos creen que es correcto y asimismo para plantear lo que ya no queremos que vuelva a suceder. Es importante hacer estas reflexiones ante el retiro de una de las figuras más importantes, no nada más en México, en América Latina. Andrés Manuel López Obrador, en 2018, entró por la puerta grande de los personajes más importantes de la historia latinoamericana. Y su legado, su gobierno, va a quedar para la historia.